Muy bien, vamos a entrar entonces a embriología, la unidad número 4. Embriología y la primera parte de tejidos entran para el segundo cohorte, entonces de ahí para adelante ya vamos a ver el resto, ¿no? Bueno, una definición de embriología es la rama de la biología, es una rama de la biología que estudia, fíjense, morfogénesis, o sea, formación, el inicio de la formación, el desarrollo embrionario y nervioso desde la gametogénesis hasta la formación adulta de los seres vivos. Nosotros ya hemos visto división celular, entonces ya conocemos cómo es el proceso de la mitosis y la meiosis principalmente. La formación y el desarrollo de un embrión se llama embriogénesis. Ahorita vamos a verlo. El desarrollo de un embrión siempre se inicia al momento de la fecundación. Después pasa a cigoto y luego de finalizado el proceso durante el cual se generan todas las estructuras y órganos, pasa a ser embrión y finalmente feto. Entonces, primero se fecunda, pasa a ser cigoto, pasa a ser embrión y pasa a ser feto. Ese es el proceso que seguimos todos los mamíferos, por lo menos los mamíferos superiores, ¿no? El proceso de las 4 etapas: fecundación, cigoto, embrión y feto. ¿Por qué es importante la embriología, no? Porque en veterinaria, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, la fundamentación de veterinaria y sobre todo de la zootecnia es aumentar los animales, la cantidad de animales, porque es animales de consumo, sobre todo los animales de abasto. Entonces, aumentar la reproducción. ¿Qué es la reproducción? La reproducción es la acción necesaria para conservar las especies. Tradicionalmente implicaba dos sexos, ¿no? Macho y hembra, para generar una célula sexual. En el caso del macho, el espermatozoide, y en el caso de la hembra, el óvulo. Ahora el concepto es más amplio porque se puede hacer reproducción sin necesidad de que esté el macho, simplemente con el semen. O se puede hacer las transferencias de embriones que se llaman, o las clonaciones que ya salen de esta definición tradicional. ¿Qué son las gónadas? Las gónadas son los órganos que producen los gametos. Tanto en el macho se llaman los testículos y en la hembra se llaman los ovarios. ¿Cómo se desarrollan los mamíferos según su estadio de desarrollo? Bueno, primero hay algunos que se llaman ovíparos, aquellos organismos donde expulsan huevos infecundos. En el caso de los peces y anfibios, en el caso de los peces, se fecunda en el agua. Expulsan el óvulo y la hembra, y el macho expulsa el espermatozoide y en el agua se produce la fecundación. Esos son los ovíparos. ¿Qué pasa con los ovovivíparos? Son los que ponen huevos fecundados, por ejemplo, algunos reptiles, anfibios y las aves. En el caso de las aves, por ejemplo, el gallo pisa la gallina cuando está formándose el huevo, y antes que se forme la cáscara, el espermatozoide penetra el huevo y después se forma la cáscara y va a ser incubado. Esa es la condición de los ovovivíparos. ¿Y quiénes son los vivíparos? Los vivíparos somos nosotros, los que expulsan individuos desarrollados, por ejemplo, los mamíferos superiores, algunos peces, reptiles y anfibios, principalmente nosotros, ¿no? Los mamíferos, los humanos, el caballo. Ya está totalmente formado la estructura y el organismo del nuevo ser. ¿Qué es importante la embriología? ¿Por qué es importante? Es importante porque la biología en general se pueden estudiar algunas situaciones particulares y se pueden solucionar algunas situaciones particulares que vengan con algún daño en el feto. Se pueden solucionar cuando está en estado de embrión o feto. Desde la obstetricia y patológico, porque nos permite también mejorar el sistema de nacimiento. Si nosotros vemos de la obstetricia y que hay un feto que está muy grande, podemos hacer una cesárea o hacer una retracción o una apertura mayor del canal de nacimiento. Entonces, desde eso es importante estudiar la embriología. ¿Cuáles son las etapas de la embriología? Las etapas de la embriología tenemos la primera fase, que es la gametogénesis. La gametogénesis es la formación del espermatozoide
y la formación del óvulo, generalmente y siempre ocurre en los órganos sexuales o gónadas primarios, en este caso el testículo para el macho y ovario para la hembra. La producción ya una vez la gametogénesis, la primera fase es la formación del gameto, pero después se completa con la espermatogénesis y la ovogénesis. Entonces, espermatogénesis del espermatozoide y la ovogénesis del óvulo. Vamos a la gametogénesis. La gametogénesis, entonces, es la formación de los gametos. Es la formación de los gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. No es mitosis, es meiosis. Ya ustedes saben la división celular meiósica. De una célula va a producir 4. Entonces, en general, el gameto que se va a formar es este, el espermatozoide. Estas son sus partes, una cabeza, un cuello y una cola. La cola tiene la porción gruesa y la porción delgada. La cabeza tiene dos porciones, uno del acrosoma, que es como un pequeño casquito que lo protege de las sustancias, algunas estructuras que pudieran lesionar, y el núcleo donde está el material genético, y en el cuello están las mitocondrias, que son las que le permiten el movimiento al espermatozoide, que ya se ha descubierto es un movimiento medio centrípeto, ¿no? No es que mueve la cola así, sino que él da vuelta también la cabeza, va dando la vuelta. Torrico, por favor, apague su micrófono. Y se produce, por supuesto, se producen en los testículos. Mientras que el óvulo, esta es la zona pelúcida, el núcleo y el citoplasma, y se va a producir en los ovarios, ¿no? En los ovarios va a sufrir una migración, después de eso lo vamos a ver. Bueno, continuamos. Vamos a la formación del espermatozoide o espermatogénesis. La espermatogénesis tiene dos fases. Uno, la espermatocitogénesis y otro, la espermiogénesis o espermatohistogénesis. Todo este proceso dura en los mamíferos en un promedio de 50 a 60 días. Hay una primera fase donde hay una multiplicación o proliferación de las espermatogonias. Todo esto es el proceso de la meiosis, primera división y segunda división meiótica. Y después ya está la diferenciación o espermatogistogénesis. Hay una multiplicación, un crecimiento, una maduración y después viene, una vez están los espermatocitos de segundo orden, ahorita lo vemos, pasan a formarse los espermatozoides o espermátidas. Aquí tenemos, en este caso, este es del espermatozoide y este es del óvulo. En el caso del espermatozoide está el espermatogonio, que es la división, fíjese, en el caso del testículo, de una célula testicular. Va a producirse una multiplicación primero de los cromosomas, ese es el espermatocito primario, después se va a dividir en dos, una va a dar origen a dos, y estas dos van a originar otras dos cada una, o sea, las dos van a originar 4, sin multiplicación de cromosomas ya. Llegan hasta acá, hasta que están formados los espermatozoides. Aquí están las espermátidas, a estos se le va a agregar el cuello y la cola para que sean espermatozoides. Esa es la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿no? En el caso del ovogonio o del óvulo, igual la primera división celular con multiplicación de cromosomas se dividen en dos, se forma el primer cuerpo polar, pasan a formarse 4, pero de esos 4, en la mayoría de los mamíferos que tienen una sola cría, o sea, son uniparperales, uno va a ser el que va a ser dominante. Los otros se van a mantener, va a ser atrésico. No es lo mismo que en el espermatozoide, que de 4 células, las 4 células son funcionales. Aquí, de 4 células, una, salvo que sea una multiparperal como la chancha, por ejemplo. La chancha puede ovular más de uno, puede ovular los 4.
Pero los uniparperales, como el humano, solamente uno va a producir un óvulo. Los otros se van a treciar, se llama. Aquí está, miren, se producen, y de estos cuatro van a producir los espermatozoides, y en el caso de la mujer solamente uno. Y después, por supuesto, se van a unir los dos. Vamos a los gametos, a conocerlos los gametos. El gameto masculino, por supuesto, es el espermatozoide, ya yo les decía, tiene cabeza, cuello y cola. Tiene la cabeza, donde está el material genético, tiene el acrosoma aquí, que es como un casquito que lo protege. Tiene una enzima ahí y una pequeña capa pelúcida aquí y acá. Está el cuello, donde están las mitocondrias. Y la cola, ¿no? La cola, que es la que le permite el movimiento. ¿Dónde se produce el espermatozoide? Se va a producir en los túbulos seminíferos que están enrollados en los testículos. Entonces, todo este proceso, fíjense, a partir de la célula de Sertoli se van a producir, ¿no? Se van a producir los espermatocitos, espermátides y finalmente los espermatozoides que van a entrar acá. Entonces, después van a ser transportados, son transportados y para ser eyaculados. El óvulo, eso era el espermatozoide, ahora vamos al óvulo, es una célula redondeada con núcleo o vesícula germinativa y un núcleo o mancha germinativa. Se encuentra en el ovario. Este es el ovario clásico de un mamífero. Dentro del ovario están estas celulitas van a ir creciendo, son los folículos de De Graaf y van a formar finalmente un ovulito. Este es el ovulito y todo esto es el folículo de De Graaf, ¿no? Entonces, finalmente va a quedar este que es el folículo de De Graaf con su óvulo pequeñito, se va a pegar al extremo del ovario y va a reventar y va a salir. Va a salir el ovulito y ese va a ser el óvulo que va a fecundar. Los oligolecitos, hay varios tipos de óvulos según cómo se establecen en su constitución. Uno son los oligolecitos que tienen poco vitelo o plasma, ejemplo, el humano y mamífero quiere decir que tienen poco citoplasma, vamos a decir así. Los polilecitos con abundante vitelo o citoplasma, por ejemplo, huevos de aves y reptiles, ustedes comen un huevo, tiene la clara, por ejemplo, es bastante grande y la yema también central, ¿no? Y los mesolecitos son huevos de especies con moderada cantidad de vitelo. Entonces, estos son los tres tipos de óvulos que podemos encontrar, ¿no? Por supuesto que nosotros los humanos tenemos los oligolecitos, ¿no? Con poco vitelo. Vamos a la formación del óvulo. Del espermatozoide ya dijimos cómo se forma. El óvulo es un poquito más particular. ¿Por qué? Porque sufre algunas modificaciones con respecto a la formación del espermatozoide. Pero igual, en el espermatozoide tiene 2 periodos y aquí tiene 3 periodos. El primer periodo es la multiplicación o proliferación de los óvulos primitivos. Un segundo que es el crecimiento de las ovogonias. Y un tercero que es la maduración, donde ya se forma el óvulo propiamente dicho. ¿Dónde se va a desarrollar eso? Se va a desarrollar, por supuesto, en estos ovarios, que ustedes lo ven acá. Va a sufrir unas oleadas. Esa célula va a sufrir una oleada, o sea, oleada quiere decir como hacen un crecimiento uno grande y los otros se atrecian, porque no hay mucho espacio. Segunda ola, tercera ola, hasta que finalmente va a salir el óvulo, aquí, este ovulito. Entonces, ese pequeñito que está ahí, ese es el óvulo, va a salir, y esto se va a formar un cuerpo lúteo. Un cuerpo lúteo es una cicatriz después de que ha salido un pequeño óvulo en el folículo. Aquí, por supuesto, hay como una ampollita con líquido, y después va a salir, se va a formar, y se va a treciar, y otra vez va a comenzar el proceso. Entonces, aquí se produce el óvulo,
el óvulo es recepcionado aquí y va a migrar, lo van a llevar hasta acá, donde se va a producir la fecundación. El espermatozoide va a entrar, algunos le van a tirar para acá, otros para acá, la gran mayoría tienen una quimoatracción, o sea, quiere decir que van hacia el lugar donde hubo la ovulación, van acá y se encuentran con el óvulo, se produce la fecundación, este cuerno se va a agrandar o hipertrofiar y este se va a empequeñecer y listo. Si el mamífero humano, caballo, yegua, cerda, no fecunda, el próximo ciclo o el próximo mes va a ovular este otro. Se intercalan. Primero este, después este. Primero este, después este. Así van, intercalados. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un proceso de ovulación. Fíjense, ya está por reventar el folículo de Graf, va a reventar y va a salir el ovulito. Vamos a la fertilización. Ya vimos cómo es el proceso de formación del óvulo, vamos al proceso de fertilización. ¿Qué es la fertilización? Es la unión del espermatozoide con el óvulo. Da lugar a una célula o cigoto que contiene el juego completo, ¿no? Porque se había dividido a la mitad cuando se hace el gameto, se divide a la mitad, entonces se va a completar el juego de cromosoma, se transforma en embrión y progresivamente va a formarse el organismo multicelular. Entonces, fíjense, llegó el óvulo, ahorita vamos a ver en un video que es transportado por unos pequeños pelitos, una zona de pequeños pelitos que lo va a transportar hasta acá y ahí van a llegar los espermatozoides. De miles de espermatozoides que van a querer penetrar, solamente uno va a ser el campeón. Y una vez penetra, que se va a producir una enzima que mata a todo espermatozoide que quiera ingresar para asegurar que sea solo uno el que entre. Aquí están, miren, llegan los espermatozoides. No es uno, son varios que están queriendo penetrar las diferentes capas que tiene el óvulo, pero solamente en el interior del óvulo va a entrar una cabeza. Va a entrar una cabeza porque penetra y la cabeza se va a desprender, la cola con el cuello se va a desprender y se va a producir las reacciones químicas. Aquí pueden ver, por ejemplo, fíjense, ya está entrando casi toda la cabeza. Hay varios, no uno, son varios los que intentan penetrar. Esta es la zona pelúcida y han entrado los espermatozoides y aquí solamente uno va a ingresar. ¿Cuál es el periodo o hasta dónde va y se produce la fecundación? Yo le decía, una vez el óvulo fue formado, llega hasta acá, aquí se va a producir la fecundación y una vez está fecundado va a comenzar a migrar. Mientras va dividiéndose divisiones mitóticas rápidas, no son meiósicas, mitóticas, quiere decir dos en progresión geométrica, dos van a formar cuatro van a formar 16, así sucesivamente, hasta llegar por lo menos a la fase de blástula o mórula. Mórula se llama así porque es como una pequeña, mora, como parecido a una frutilla, digamos, ¿no? Entonces, y después van a venir los procesos, fíjense, hasta formarse el cigoto. Ahorita lo vamos a ver. Vamos entonces a la embriogénesis temprana. Primero se produjo la fecundación y la célula comienza a dividirse. Se divide en 2 o en 4, a eso se llama clivaje. Comienza a avanzar hasta ubicarse donde va a producirse su desarrollo. De ahí, en el clivaje de la segunda parte, va acá, ya son 4, fíjense, aquí hay, bueno, en realidad es un poquito más. Va después a la siguiente, ya está así, fíjense, está prendido, ya en esta fase ya se prende con unas patitas acá. En la fase de mórula ya se prende con unas patitas. Entonces, por lo tanto, ya en este momento ya se asegura que ese embrión se va a comenzar a desarrollar porque ya se prende a través de unas patitas acá en el cuerpo del útero.
Vamos a la tercera, que es la blastogénesis. Tiene dos fases. La segmentación, que después de la fecundación comienza a dividirse, se denomina segmentación. Son mitosis rápidas que alimenta el óvulo fertilizado, dando lugar a un organismo multicelular. Esto va a producir las famosas blastómeras, que ahorita lo vamos a ver, que van a formar un acúmulo celular en forma de mórula o mora, que yo les decía. Y se va a formar después una cavidad llamada blastocele. La mórula se transforma en una vesícula blastodérmica con una pared o capa llamada trofoblasto. Esto más o menos sucede entre 30 y 40 días en los mamíferos, después de la fecundación. El nodo de células en su interior se llama embrioblasto o nódulo embrionario y a partir de esto se desarrolla el embrión. Miremoslo. Yo les decía, aquí está primero. Hay dos células, hay mitosis rápida en las dos células. Una vez se unieron el espermatozoide y el óvulo, se va a formar dos células, sigue multiplicándose de 2 a 4 células en las mitosis. Aquí están las 4, fíjense. Aquí hay ya 16, no se ven ahí, miren, aquí está 8, perdón, 2, 4, 6, 8. De 8 se va a formar a 16, de 16 a 64. Entonces, cuando está ya entre 16 y 64, ya se llama fase de mórula, porque entre 16 o 34 ya se ve como una pequeña mora o como una frutilla, digamos, o como una salsa-mora. Entonces, este periodo ya se llama mórula. ¿Qué pasa después de ese periodo? En ese periodo se van a formar, ya se forma una zona que es la zona blastomérica, que va a hacer que se van a pegar todas las células aquí y van a dejar un pequeño espacio, van a hacer un pequeño, a eso se llama blastocele. Y este espacio va a formar una pequeña estructura con una pequeña paredcita y es donde se va a comenzar a generar el punto cardíaco, los órganos internos, el sistema nervioso. Entonces, a esto se le llama blastocele o blastómero, blastocele o blastómero, cuando ya está formado la estructura con su pared. Entonces, esta es la segunda fase. Miren, aquí viene fase de mórula y después se va formando y se va a quedar con una capa de célula y se va a diferenciar esa capa de célula diferente a esta de acá, ¿no? Entonces se va a formar el blastocele y a esta partecita, esta capa de célula se le llama trofoblasto. Después viene la fase, esa es la fase de segmentación. Vamos a la segunda fase, que es la gastrulación. La gastrulación ya se van a comenzar a formar las hojas germinativas y estas van a originar los órganos del individuo. A esto se van formando las hojas germinativas a partir de blastocele. Primero el ectoblasto, el endoblasto y el ectodermo, endodermo y mesodermo, del ectoblasto, del endoblasto y del mesoblasto, ¿no? Entonces se van a formar. Vamos a ver qué hojas van a originar qué órgano. Del ectodermo va a salir la epidermis, pelos, pluñas, casco, pezuñas, cuernos, glándulas cutáneas, glándula mamaria, fosas nasales, cristalino, células pigmentarias, del ectodermo, del que está más externo. Del que está en el medio, tubo digestivo, hígado, páncreas, epitelio, laringe, tráquea, bronquio, pulmón, tiroides, todo en general, todo el organismo, los órganos internos, a excepción del aparato circulatorio, los músculos urinario y genital y los conjuntivos. Entonces, el primero que va a aparecer en general es el aparato circulatorio. Va a aparecer el mesodermo y después van a aparecer el resto. Vamos a la última fase. Entonces, la neurulación. Después de la gastrulación, va a venir la neurulación. De la neurulación es la formación de la placa neural o
formación del periodo funcional, se llama. Periodo funcional. O sea, periodo funcional quiere decir bueno, ya. Dice que hay varios que voy a admitirlos ya. Se establece el periodo funcional. Los órganos y tejidos se agrupan por afinidad y origen y hacen los sistemas o aparatos. Aquí tenemos, por ejemplo, esa es ya cuando ya está formada la neurulación. Aquí están las hojas embrionarias. Dentro de las hojas embrionarias tenemos el ectodermo. Yo le decía, aquí está, esta es la fase de gástrula ya. Cigoto, blastocito y la gástrula, y ya están las 3 capas germinativas, una externa, una media y una interna. Entonces, otras van a formar externa y otras en el mesodermo, el músculo cardíaco, esqueleto, los túbulos contorneados del riñón, las células sanguíneas, el músculo liso, el pulmón, las tiroides, células pancreáticas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, eso es en realidad lo que teníamos que ver con respecto a la formación de los órganos. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un video. Si el video se corta, nos vamos a despedir y mañana lo vamos a seguir viendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Vamos a doctor, se entendió.